El Super Show de los sábados. Es tiempo de entrevista en el Super Show de los sábados. Nosotros desde que iniciamos en el día de hoy estamos hablando sobre mamá. Señores, ¿a quién en algún momento de su proceso, de su inicio, en el transcurso en lo que ha sido madre, no le han dicho, ay carajo, pero qué imperativo es tu niño? Ay, ay, ay. Y qué chocante, porque de verdad, un niño para padecer cierto proceso o trastorno como tal, requiere una X cantidad de características específicas que no cualquier persona puede identificar, sino un profesional como tal. Hoy en el día de hoy nos está acompañando una médico psiquiatra para desarrollar el tema trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bienvenida, doctora Laura Pou. Gracias a todos por recibirme en el día de hoy para hablar de este tema tan importante y tan interesante. Y que a la vez es un poco confuso, porque es que la sociedad piensa tener todas las herramientas o todas las informaciones a mano. Y hay ocasiones que hay niños que por la sociedad son diagnosticados con ciertas condiciones. Y usted va a un consultorio y posiblemente el médico le diga, no, es un niño normal. Claro, lo que pasa es que mucha gente piensa que los niños tienen que ser estatuas, que tienen que estar sentados todo el tiempo, que tienen que obedecer. Y en el proceso de crecimiento, de maduración, de descubrimiento, bueno, pues los niños tienen que descubrir, tienen que experimentar todo lo que está pasando a su alrededor, pero esto no quiere decir que necesariamente tengan un trastorno. Ahora bien, sí tenemos que tener las herramientas para poder identificar cuándo hay un trastorno. Y esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Doctora, y siempre se dice que los primeros síntomas se ven en la niñez. ¿Solamente es en la niñez que puede comenzar a producirse ese tipo de trastorno o puede presentarse en un adulto a partir de la adultez? Mira, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, porque puede presentarse de ambas maneras, es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, que se presenta desde la niñez. Lo que pasa es que muchas personas no son diagnosticadas, especialmente las niñas. ¿Por qué? Porque casi siempre las niñas presentan trastorno de déficit por atención o trastorno de déficit por atención no con hiperactividad, sino con impulsividad. Entonces, esto hace que como no son tan hiperactivas y necias como los varoncitos, que son los que usualmente cursan con el trastorno con hiperactividad, no se toma en cuenta, nada más dicen, tiene problema en la escolaridad, no son buen estudiante, no sé qué, y puede hacerse el diagnóstico muchas veces en la adultez. ¿Por qué? Porque tenemos esa niña, se convierte en adulto, en mujer, en mamá, tiene un hijo, el niño también tiene TDAH. ¿Puede ser por genética, arrastrado? Sí, es por genética. Es un trastorno que tiene, todos los trastornos mentales tienen una base genética. Es decir, que no puede ser, por ejemplo, adquirido por el medio ambiente, no. Por la zona, solamente por sangre. Mira, adquirido, los trastornos mentales no se adquieren. Ok. Los trastornos mentales se producen por una predisposición genética y por ciertas condiciones que pasan a nivel familiar, a nivel de historia personal, a nivel de traumas, que vamos a decir que destapan esa predisposición que está ahí dormida. Entonces, eso pasa justamente que tienen ese niño, el niño se hace un diagnóstico de TDAH y uno se pregunta que por dónde viene. Entonces, cuando uno está haciendo el cuestionario, mira, esto, la mamá se va identificando y va diciendo, pues mira, a mí me pasaba eso cuando yo estaba en el colegio. Y cuando tú vienes a ver y le haces un test a la mamá y le haces las evaluaciones que debe hacerse, mamá también tiene un TDA, tal vez no con el apellido H, pero sí hay un trastorno de déficit de atención. Entonces, por eso muchas pacientes, especialmente mujeres, son diagnosticadas en la adultez, pero eso no quiere decir que se haya producido en la adultez.
venimos arrastrando eso desde que somos niñas. Sencillamente el diagnóstico se hace en la adultez porque el síntoma que es más molestoso y por el que lleva más a los niños al diagnóstico, que es la hiperactividad, no está presente. Es que es más molestoso yo decir que es hiperactivo a yo decir que ella tiene falta de atención, porque es pacífica de cierta forma. Claro. En comparación al varoncito. ¿Cuáles serían las principales acciones para yo identificar si mi hijo tiene Sí, ¿cuáles son los o principales padece síntomas? el trastorno de hiperactividad? Uno sabe si uno sabe si uno también lo... Ahora está Robert asustado. ¿Qué fue? ¿Te sentiste identificado en algo que dije? Sí, porque uno lo sabe también. Ay. Sí. A veces yo tengo problemas de atención y yo digo, bueno, quizás yo tenga el trastorno, pero yo me puedo concentrar. Es el momento de que a veces yo me aburro muy fácil, entonces mi mente como que está volando por otro lugar. La inatención puede ser síntomas de otras patologías. Incluso se ve mucho en la ansiedad, porque la persona, al tener pensamientos de varios tipos, o al estar con tantos pensamientos al mismo tiempo, el cerebro está a millón, se le hace difícil prestar atención o concentrarse en algo en específico. O sea que no es exclusiva. El hecho de que tú no prestes atención por alguna razón no quiere decir que automáticamente sea TDA o TDAH. Okay. Entonces, por eso es tan importante que para hacer el diagnóstico se haga una buena psicometría con un neuropsicólogo y que cumpla con los requisitos o los criterios diagnósticos que ya están especificados, y descartar, obviamente, que eso, por eso es que el psiquiatra es que termina haciendo el diagnóstico y es quien va dándole el seguimiento a ese niño que ha sido diagnosticado, descartar que haya una razón física por la cual ese niño tenga una razón para no prestar atención. Es decir, que el primer paso sería el neuropsiquiatra. No, el primer paso sería hacer una recopilación de información. Okay. Desde neuropsicología hasta evaluaciones oftalmológicas, auditivas, neurológicas, para al recopilar toda esa información hacer un diagnóstico correcto. Entonces, ¿cuáles serían las primeras señales que yo podría identificar como mamá o como papá en ese niño? Sí, mira. Para el diagnóstico de inatención se tiene que tener por lo menos por 6 meses falla de prestar en la debida atención, dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, no escuchar cuando se le habla directamente, no seguir las instrucciones y no terminar las tareas escolares, dificultad para organizar tareas y actividades, poco entusiasmo en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental, pierde cosas necesarias para las tareas o las actividades, esos niños que se le pierde todo, que nunca encuentran nada, se distrae fácilmente por estímulos externos y con frecuencia olvida las actividades cotidianas, o sea, hacer las tareas, hacer las cosas que tiene que hacer, básicamente. Entonces, esas son, no se tienen que cumplir todas, tienen que cumplirse 6 de estos síntomas, y esto es para el diagnóstico de inactividad. Para el diagnóstico de hiperactividad e impulsividad también se van a mantener estas sintomatologías. Las mencionadas anteriormente. Pero tiene que ser, por ejemplo, tiene que ser un mínimo de 5 para poder diagnosticar. Sí, exacto, y que estas duren por más de 6 meses. Por eso te digo que no toda la inatención es automáticamente trastorno de déficit por atención. Sí, pues yo iba a comentar algo sobre lo que dijo Yelisa. En cuanto a eso, yo entiendo que eso es algo normal, lo que ella dice, por la actualidad, tanta información y tanta cosa. Por lo menos a mí también se me dificulta muchas veces. Claro. Esa hiperestimulación que tienen muchas veces los niños de hoy, o uno mismo como adulto, puede hacer que uno tenga dificultades en concentrarse.
Y también la procrastinación, que es algo muy común en los adultos, que es Sí. esa dificultad de arrancar Sí. y hacer lo que tenemos que hacer, es muy propio entonces de los pacientes con ansiedad. Por eso es que digo que tenemos que identificar bien de dónde viene esa inatención, que no toda la inatención es exclusivamente de un trastorno de déficit por atención, porque una cosa es el trastorno y otra cosa es la inatención como síntoma de algo más. Ok. Entonces, no, ahora para la hiperactividad y la impulsividad, yo les voy a decir la sintomatología que debe de tener el paciente. Con frecuencia juguetea o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento, o sea, se le hace difícil estar sentado Estable, tranquilo. Se levanta en situaciones en las que se esperaría que esté sentado, o sea, por ejemplo, un niño que está en un aula y estamos todos sentados, escribiendo, trabajando, Y y él se no para. puede permanecer en el asiento. Exactamente. Con frecuencia corretea y trepa en situaciones en las que no resultaría apropiado. Ok. Con frecuencia es incapaz de jugar o ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Está ocupado actuando como si lo impulsara un motor. Habla excesivamente, responde inesperadamente o antes de que se haya concluido la pregunta. Es difícil esperar su turno, interrumpe o se inmiscuye con otros. Entonces, estos síntomas igual tienen que estar presentes por más de 6 meses y tienen que cumplirse por lo menos 6 síntomas de estos para que se haga el diagnóstico. Los niños que tienen el trastorno de hiperactividad suelen ser niños extrovertidos. Usualmente sí, pero no son tan sociables porque entonces hacen cosas que a los demás les molesta, como es interrumpir o comportarse de una manera inadecuada en ciertas situaciones. Y si en dado caso, yo como madre tengo sospecha desde que el niño comenzó a caminar, posiblemente al año, pero según lo que he leído, hay que esperar una edad específica para ser evaluado. ¿Cuál sería esa edad? Usualmente hacemos el diagnóstico cuando el niño comienza a involucrarse a nivel escolar. ¿Por qué? Porque Sería a los 5 años. no, No antes, necesariamente. porque ya uno a los 2, 3 años el niño comienza a llegar al preescolar. Pero, por ejemplo, hay ocasiones que nosotros como madres le hacemos un comentario a la pediatra de que el niño se mueve mucho, de que el niño no me escucha o no me presta atención o se le olvidan las cosas que le digo. Y la pediatra por lo general te dice, es que es normal, es que todos los niños son así, es que su comportamiento es tradicional. Hay que esperar una edad apropiada para poder hacer ciertas evaluaciones. Claro, pero uno va observando. El corazón de mamá es único. Yo no sé por qué. Sí, pero recuérdate que en este diagnóstico también está involucrada el profesorado. El neuropsiquiatra que va a hacer la evaluación psicométrica entrevista a las profesoras. Ok. Si es es una persona que sabe hacer su trabajo. Ok. No solamente se limita a la evaluación de mamá y papá, porque esa evaluación no es objetiva, sino que se evalúa en 3 dimensiones. Las personas más cercanas al niño, con quien se pasa mayor parte del Exacto. tiempo. Porque tenemos que ver que esta situación esté pasando no solamente En la casa. sino que también en el entorno escolar. Entonces, usualmente, quienes van observando los niños y van dándonos datos de que sería bueno que el niño se evalúe, es justamente El maestro. el maestro. O Porque la es guardería como tal. preescolar. Sí. La persona que se encarga a nivel de preescolar, porque es la persona que está viendo si el niño puede trazar las líneas, si se puede sentar a hacer estos ejercicios que se requieren, si se concentra lo suficiente, si sigue instrucciones, porque las instrucciones fáciles se siguen desde cierta edad. Sí. Entonces, no necesariamente vamos a hacer un diagnóstico a los 3 años. Usualmente el diagnóstico se hace, como tú dices, a los 5 o hasta más tarde muchas veces, pero mientras más temprano se hace el diagnóstico mejor porque nos da más tiempo para trabajar la parte de terapia. Ujú. Pero sí, nos va dando pautas y podemos ver si esto es un comportamiento que pasa por alguna manera de actuar de mamá y papá, o si es un comportamiento que pasa en todos los lugares,
o si es algo exclusivo del colegio. Usted mencionó anteriormente que hay niñas que padecen falta de atención, el trastorno, pero no hiperactividad. ¿Se puede dar el caso que el niño padezca el trastorno de hiperactividad y no el de falta de atención? Realmente hay 3 tipos de presentaciones. Está la presentación combinada, que es la que tiene la inactividad, la inatención, pero no tiene, y también la hiperactividad o la impulsividad. Está la presentación predominante con la falta de atención, que es donde te decía que se ve más en niñas, en donde se presenta el TDA, pero no tiene el apellido H, porque no tenemos grandes rasgos de hiperactividad o de inatención. Y tenemos la presentación predominante de hiperactividad o impulsividad, que es donde tenemos, no se cumplen los criterios de inatención, pero sí se cumplen los criterios de hiperactividad e impulsividad. Realmente este último es el menos usual. Sí, es poco usual, porque casi siempre cuando hay hiperactividad o impulsividad hay inatención. Doctor, y una pregunta, ¿cómo son las personas ya mayores que van arrastrando ese tipo de... Sí, mira, justamente O sea, eso ¿cómo yo identifico que una persona tiene ese tipo de es problema? una muy buena pregunta, porque es una persona, el hecho de no tratar, de no identificar, hace que la vida sea un poquito más difícil en la parte de la escolaridad. Por eso hay muy alta deserción escolar a nivel de los pacientes de TDAH que no han sido tratados. Y supongo que también en cuestión de trabajo puede perjudicarle. Sí, claro que sí. Son personas que no pueden, bueno, imagínate una deserción escolar, buscan trabajos que no son trabajos formales y no son constantes a nivel de trabajo. Y también son personas que se ven afectadas por problemas de la ley, no por grandes crímenes, pero sí por pequeñas situaciones que sumadas pueden traer problemas. Pero son personas competentes, o sea, son personas que tú hablas con ellos y pueden mantener una conversación tranquilo, Sí, etcétera. claro que sí. Lo que pasa, el problema no es en sí, o sea, ¿cómo te digo? Es que no es que va a dejar de ser una persona que pueda mantener un tema, y más si es un TDAH leve, pero no va a poder desarrollar una vida como el que sí se diagnosticó. No va a tener esas ventajas del que se diagnosticó y el que se trató. Es como quien Si dice, se trata a tiempo, el problema tiene remedio, o se controla. Pero en caso de que no se trate a tiempo, en caso que yo sea una persona que tenga 30 años, vamos a decir, O sea, si y puede yo me quiera, aumentar, o sea, y yo me quiera, tengo algún tipo de oportunidad, o no sé. Mira, disculpe que Ya me después de interrumpa grande, en esta obviamente. partecita. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia muy cercana en mi niñez. Yo tengo un primo que fue Cuidado. diagnosticado, Cuidado. él era medicado. Actualmente, por ejemplo, él comenzó laborando y fue prácticamente como de libre. A él no le gustaba estar sentado, él necesitaba andar como una chichigüita en un motor, doctora. Y es algo personal. Y nosotras, por ejemplo, mi hermana, en sí es mi prima, pero nos criamos y era insólito hasta para nosotras y tenemos una edad semejante a la de él. Pero él actualmente labora y él labora parado, por ejemplo, trasladándose en la empresa, caminando, buscando cosas. esa es otra cosa. El TDA tú nunca o sea, es algo que te va a durar para toda la vida. Entonces, si tú abandonas el tratamiento en algún momento, pues no vas a poder desarrollarte con las capacidades que tú podrías hacerlo. O sea, que básicamente es eso, una persona que llega a la adultez sin haber tenido la oportunidad de tratarse, va a perder las oportunidades que tiene una persona que no ha sido tratado. Es como que tú pongas a 2 personas a cargar un saco de rocas y a uno le des una carretilla y al otro no. ¿A quién se le va a hacer carga es más más fácil? pesada. Más fácil, sí, pero bueno, en sí hay forma de que sea más eficiente, o sea, de que tenga eficiencia por una persona que no se ha tratado
por así decirlo. O sea, tienen chance de que Eso depende de la mejore severidad. satisfactoriamente o no. O sea, tú dices después de grande Después, comienza un tratamiento. Exacto. Sí, tiene chance de que mejore, pero los resultados son mejores, obviamente, cuando se hace desde niño. Doctora, y hablando de la escolaridad, por ejemplo, digamos que hay un niño que está siendo tratado, o sea, y está concurriendo a la escuela. ¿Este debe de desvincularse de esta? O sea, me refiero porque no está en la misma condición que los demás compañeros. No, todo lo contrario. Y además, si se está trabajando a nivel de terapia y en algún momento se necesitará la medicación, va a ser un niño que académicamente va a poder lograr lo mismo que sus pares. O sea, es prácticamente mágico cuando tú ves el cuaderno de un niño antes de la terapia y de la medicación y tú lo ves después, el nivel de organización y la diferencia tan marcada que hay cuando tú ves el progreso del tratamiento. Ahora que Cristel se centra en en el entorno educativo, si un niño, puede un niño que sepa leer, que sepa escribir, que tenga 5 años, que tú notes que es inteligente, pero se le dificulta la concentración, padecer ciertas condiciones, porque por ejemplo usted dice que se le dificulta el grado de aprendizaje debido a la falta de concentración. Usualmente un niño que tiene TDA, cuando justamente la primera pared con la que se choca es en la situación de lectoescritura. Por eso casi siempre se da el diagnóstico a esa edad, porque va a ser el niño que va a tener problemas para aprender a leer y a escribir. Ok, En ya mi caso comprendo. personal, yo soy tutora de español y enseño a niños de manera virtual, y yo me he dado cuenta la diferencia que hay entre un niño medicado y un niño que no está medicado. Los niños medicados, esa era una pregunta que quería hacerle, es que hay un caso en específico que él sabe, él está consciente, incluso él me dice que él tiene superpoderes, porque él piensa mucho más rápido que sus amigos. Pero él tiene una gran habilidad artística, entonces no sé si estas personas desarrollan esas ciertas habilidades artísticas. ¿Sí? No, realmente no tiene una relación con la otra. E incluso muchos pacientes sienten que su mente está más organizada. Realmente ya las habilidades artísticas, el coeficiente intelectual, no está directamente relacionado con si tienen trastorno de déficit de atención o no. En sí, eso sí, cuando se tratan, cuando comienzan su terapia, cuando comienzan a medicarse, sí le sacamos todo el provecho a ese niño que se le puede sacar académicamente. Pero salen genios, salen genios de ese tipo de personas, salen genios. De todos los tipos de personas, yo he tenido incluso pacientes esquizofrénicos que tienen un coeficiente intelectual súper alto. Realmente el hecho de que tú tengas un trastorno mental no está directamente relacionado a que tú tengas un coeficiente intelectual más alto o más bajo. Y realmente el coeficiente intelectual lo único que mide es tus conocimientos a nivel académico. Entonces, ni siquiera vamos a decir que mide solamente un tipo de inteligencia. O sea, que no necesariamente el hecho de que tú tengas un coeficiente intelectual alto. Realmente yo creo particularmente, y mira que te lo está diciendo una persona con un coeficiente intelectual según las mediciones bastante alto, yo creo que eso es más, el asunto del coeficiente intelectual y la genialidad está más sobrevalorada de lo que debería de estar. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas un coeficiente intelectual alto no quiere decir que tú seas una buena persona. No quiere decir que tú tengas ciertas habilidades. Por ejemplo, yo tengo un coeficiente en 160 y pico la última vez que hice el test, pero yo estoy malísima para algunas cosas. Y hay cosas que tal vez una persona que no tenga los conocimientos que yo tengo porque lo estudié, hace cosas geniales que yo no puedo hacer. Entonces realmente yo soy súper torpe, por ejemplo, para los deportes. Sí, pero ese es un tipo de inteligencia. Entonces, por ejemplo, desarrolla una habilidad. Bolt tal vez no sepa lo que yo sé de psiquiatría, pero yo nunca voy a correr como él.
Pero yo me imagino entonces que es la emocional, la parte de la inteligencia emocional es la que más afecta a ese tipo de personas, me imagino yo, ¿no? La emocional. En parte, porque, por ejemplo, los que tienen ese apellido de hiperactividad o impulsividad no se van a poder desarrollar en ciertos espacios y van a cometer barbaridades. no barbaridades, sino que van a hacer cosas, imprudencias que va a hacer que socialmente sean rechazados, y esa es una de las cosas que tenemos que trabajar más, porque es muy difícil tú ser carajito que nadie quiere invitarte a la casa a jugar con los otros niños porque tú sencillamente eres insoportable. Es cierto. Nosotros desde que iniciamos el programa estamos hablando de medicación. Todos deben ser medicados. ¿Y desde cuándo se inicia ese tratamiento? Inmediatamente, por ejemplo, se diagnostica. ¿Cómo se maneja esa parte? Sí, esa es una pregunta muy importante porque es la parte que más le preocupa a los papás, y vamos a hablar un poquito de la medicación para desmitificarla. Lo primero es que no todos los pacientes tienen que ser medicados. En el caso de los pacientes leves, muchos mejoran bastante con la parte de la terapia. Okay. Usualmente cuando hacemos el diagnóstico de inicio, tipo 4 o 5 años, intentamos primero con la terapia, a ver hasta dónde llegamos. Ya cuando vemos que estamos teniendo dificultades en el plano académico, entonces decidimos evaluar si es necesaria la medicación, porque realmente lo menos que queremos es que el niño se quede detrás en el plano académico y que tenga dificultades en este. Entonces ya ahí se hace una reevaluación de esa evaluación de inicio y se agrega, aparte de todas las evaluaciones anteriores, neurológicas, con psicología, con oftalmología, con la audiometría, que es para ver si el niño está oyendo bien, porque eso podría ser una razón por la inatención. Agregamos una evaluación cardiovascular que debe hacerse por un cardiólogo pediatra para ver que no haya ningún problema cardiológico, pues el efecto adverso principal de esta medicación es problemas cardiológicos en niños que ya de por sí tienen algún problema de base. Ya entiendo. Bueno, señores, el tema no tiene cura, imagino yo, que no, de manera general no tiene cura. Es un trastorno crónico. Hay que tratarlo. Okay. Es tratable. Bueno, doctora, ¿dónde nosotros podemos localizarla para consultas, redes sociales, teléfonos? Pero yo pensaba que teníamos un ratico más, que era para pausa que íbamos. Ricochet no está haciendo señas como la DGC, pero no se preocupe. Yo pensaba que era que Ricochet estaba diciendo que íbamos para una pausa comercial, no era que se había acabado el programa. No, Ricochet no es fácil, ya nosotros la traemos nuevamente para acá. Sí, yo estoy en la Clínica Bonilla. Su cerquitita de aquí. Sí, a sus órdenes, ahí en el centro de la ciudad, en el segundo nivel. Estoy en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como DRA Laurita O, doctora Laurita O, y ahí están todos los números de contacto para hacer sus citas. Perfecto, señores, ya ustedes saben, tomen nota sobre las redes sociales y ser, ay Dios mío, es tan próximo y como tan centralizado, que esto es lo importante. El próximo sábado, mi gente, muy buen provecho. Bendiciones de lo alto. Y nos vemos aquí el próximo sábado a la misma hora y en el mismo canal.